Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video y bien el día de hoy, continuando con la sección de Kayume, al más o menos el orden cronológico en el que han salido estas series, continuamos con una de las series más confusas, pero de mis favoritas que han salido. Está siendo Godzilla Singular Point. Así es, el segundo anime de Godzilla y por lo menos lo puedo considerar un éxito, siendo que salió mejor que la trilogía de Godzilla Earth. Pero bueno, aclarando un poco cómo va a ser la estructura de este video, primero voy a dar un resumen demasiado general y después voy a dar las explicaciones de todo esto, a lo que yo entendí de la serie, básicamente. Y aparte de esto, voy a aclarar que después de esto va a haber una especie de secuela espiritual, siendo este el video llamado, un video que pues claramente se va a tratar de cómo podría ser una segunda temporada de Godzilla Singular Point. Así que bien, ya dicho esto, vayamos con este resumen y esperemos que esta vez me vaya mejor que la vez anterior. Bueno, en el capítulo 1 claramente conocemos a los personajes principales y sobre todo a los protagónicos, siendo Jun Arikawa y Mei Camino. Más aparte de esto, por parte de la... dividiendo un poco las tramas, por parte de la fábrica Otaki, que es básicamente donde vamos a estar más andando. Bueno, más bien cómo va a ser contada la historia, como en dos partes paralelas. Pero bueno, iniciando con la fábrica Otaki tenemos a Haberu, que es el compañero mamado de Jun Arikawa, que al igual que Mei Camino y como un 80 o 90% de los personajes de esta serie son inteligentes, pero este cabrón más inteligente todavía. Y a Goro Otaki, el dueño de la fábrica Otaki, que ya diciéndolo de una vez, antes de ir con la sección de personajes, bueno, más bien las reseñas en general, puedo decir que es uno de mis personajes favoritos, pero pues sí, es un pinche viejito que se le podría considerar loco, aunque pues para términos de esta serie no lo está. Y bueno, para quienes vean después esto van a preguntarse ¿por qué no está mencionando al tercer personaje al cuarto personaje de la fábrica Otaki, a esta personaje llamada Satomi Kanahara? Pues bueno, porque no tiene una participación muy relevante, honestamente. O sea, sí ayuda a los protagonistas, pero no aparece mucho, entonces pues sí. Aparte de eso, podemos ver ya desde un inicio que ahí está Jet Jaguar, entonces ahí está. Y pues antes de eso también está la inteligencia artificial, que pues ya se me olvidó el nombre, pero pues después va a ser Jet Jaguar, entonces no tiene mucho caso mencionar de momento con su nombre. Ahora que por parte de Mei Camino se complica un poco, ya que claramente va a tener este tipo de personas quienes la rodean, pero del momento no. Más aparte de momento no en este primer capítulo. Más aparte de eso, tenemos que su trama es básicamente toda la explicación, pero eso es otro tema. Pero pues sí, de momento ella sola y estos dos tipos que básicamente son trabajadores de esta especie de empresa de comunicaciones que empiezan a recibir señales extrañas, a su vez que lo hacen estos dos de la fábrica Otaki, provenientes de una mansión abandonada donde se sospecha que los llaman porque supuestamente son fantasmas, siendo que la fábrica Otaki en teoría nada más se dedicaba a refacción, reparaciones entre otro tipo de cosas. Pero bueno, ya que están ahí, por primera vez escuchamos la mítica canción proveniente de esta especie de mecanismo raro. No me estoy refiriendo a la máquina, sino a lo que está conectado, lo cual pues ya se nos deja ver desde un principio que está conectado a esta empresa de comunicaciones, entre otras cosas. Más aparte, descubrimos a lo que es la primera aparición de Rodan. Y pues también ya adelantándome mucho después a los huesos de Godzilla. Pero bueno, de mientras también conocemos las primeras interacciones de Mei Camino y Jun Arikawa. Y pues como es que gracias a esto Mei termina conociendo a su inteligencia artificial, Pelops 2, o como se dice, como lo traducen por acá, pero 2. Pero le voy a seguir diciendo Pelops. Y bueno, si quieren una opinión personal, yo digo que este tipo de personas, aunque sea un personaje ficticio,
es la que debería estar detrás de inteligencias artificiales en lugar de este tipo de personas. Pero bueno, aparte de que como otro detalle menor, o más bien detalles menores, aprendemos que este lugar se llama Misakio-kun general. Y bueno, más aparte de eso tenemos a que este pueblo este pueblo donde están todos los personajes, ya ha tenido bastante historia con los Kaijus, ya que podemos ver en un mural antiguas representaciones de Godzilla y Rodan, aparte del Mar Rojo, así que ya podemos darnos una idea de esto desde un principio. Pero bueno, aparte de eso, hablando de la serie en general, podemos ver cómo es que esta va a aplicar algo que se le conoce como cliffhanger, una técnica en series y películas o incluso creo que libros, donde básicamente se te deja con una intriga al final para que te incite y te emociones al ver lo que sigue del producto. Y esta serie, al aplicarlo muy recurrentemente, es como si los capítulos estuvieran más juntos de lo que deberían. Entonces el primer cliffhanger, que la mayoría tiene que ver con Kaijus, lo tendremos con la primera forma de Rodan, porque Rodan tiene 3 formas. Esta es la primera, y pues ya cuando aparece el final podemos ver el primer vistazo de Jet Jaguar. Y pues así es como le damos, y con su enfrentamiento es como le damos inicio al segundo capítulo, donde se lo madrea, aunque con muchos daños de por medio, y pues eso es básicamente obvio, él estaba en una situación de crisis, pero se termina madreando a Rodan. Y bueno, a partir de esto, el Jaguar tiene sus respectivas reparaciones. Entonces, y bueno, aparte de eso, podemos ver cómo es que en esta primera versión de Jaguar sigue siendo controlado por alguien, mecánicamente, o bueno, como veremos más adelante, por la inteligencia artificial, pero sigue siendo bastante mecánico. Aparte de que tenemos a lo largo de esta serie, también veremos este tipo de escenas donde vemos cómo es que las personas en general se le están tomando todo esto, la aparición de diversos Kaijus, programas de televisión, comentarios en Twitter, que creo, y cómo es que hasta se termina, cómo es que Rodan, que en esta versión se llama Rodan porque pues básicamente en esta versión Rodan es un ser que se guía mucho por las ondas sónicas, recibiéndolas o usándolas. Más aparte de eso, expulsa grandes cantidades de radón, y es por eso que se le llama así. Pero más aparte de eso, pues se termina convirtiendo hasta como una especie de atracción turística. Y pues sí, estos no tanto el primero como ya en su segunda forma, donde toma una forma más característica, podemos ver que no duran mucho, es como si fueran moscas, se terminan muriendo muy rápido. Y pues también podemos ver cómo es que Mei termina presentándose más que en el capítulo anterior, viendo que es en lo que estudia básicamente, que son como que formas de vida imposibles, básicamente. Y bueno, que lleva a todo esto de Rodan y Radon, o bueno, le voy a seguir diciendo Rodan, aunque se llame Radon. Pero lo que termina llevando esto es una situación donde pues ya básicamente son como, ya se hacen parvadas, este tipo de cosas. Y es gracias a esto que pasamos al capítulo 3, donde en lo que Mei se encuentra evacuando la zona en la que estaba o algo así, se encuentra moviéndose. Pues lo que pasa es que estos empiezan a atracar a nuestros protagonistas, como repitiendo, esto pasa en el capítulo 3, y pues terminan haciendo un método ingenioso para que Rodan se vea alterado por el sonido. Y es en medio de todo este despapalle con los Rodans donde los dos toman uno de estos robots de la fábrica Otaki y hasta se termina madreando con unos Rodan, lo cual pues ayuda bastante a nuestros protagonistas a la hora de huir. Ahora, yendo con el capítulo 4. Y bueno, yendo con el capítulo 4, que creo que entre este capítulo y el anterior es donde se nos introduce al periodista independiente, que es un tipo extravagante a comparación del resto de personajes. Bueno, más o menos. Pero bueno, se termina viendo involucrado con sus protagonistas. En primera, Mei, porque básicamente, como otro paréntesis de la trama de Mei,
Básicamente es que ella estaba refinando un artículo y con la ayuda de Pelops 2 lo logró hacer un artículo, bueno, un estudio, lo pasó a hacer un artículo de verdad, lo cual desearía que eso existiera en la vida real, no saben cuánto. Pero bueno, lo hace un artículo más organizando y lo termina publicando como estudio, así que una tal profesora Lee se ve interesada y es donde manda a este periodista. Y bueno, en tanto a los personajes de la fábrica Taki se conocen bastante después. Bueno, unos capítulos después, pero bueno. Ya dejando esto del periodista en claro, en el capítulo 4 es donde se empieza a ver otro de los principales temas que son parte del problema en la serie, el polvo rojo, también conocido como arquetipos. Donde, como digo, después voy a decir la explicación, pero en este preciso momento de la serie es donde se empiezan a estudiar las propiedades de esto de primera mano debido a los cuerpos de Rodan, que es donde empiezan a expulsar este tipo de material. Más aparte de eso, tenemos la primera aparición de Manda, la serpiente marina, o bueno, algo así, el dragón marino, no sé cómo ustedes le quieren decir, pero yo lo relaciono más a una serpiente. Donde aparte de eso ya les voy diciendo que no solo es uno, son varios. Más aparte de eso es donde tenemos otra de las partes principales de la trama con este que se le dice consorcio llamado Shiva. Donde aquí es donde se encuentran los personajes más como antagónicos y aparte de eso de los que demuestran ser más inteligentes, uno que se llama Borns no sé qué, pero en resumidas cuentas se le dice y le vamos a decir Vivi, y la otra llamada Tida, que tiene como algo así como trombosis, no sé, tuberculosis, una madre así, porque sí, efectivamente es una mujer pero doblada con un hombre pero con una voz muy demasiado ronca por alguna razón. No sé si pasa en el doblaje original, pero ok, simplemente es un dato extra, quién sabe por qué, pero y la primera vez que vi la serie de verdad creí que era un hombre que se veía así, pero pues ya después pues claramente no. Entonces, si alguien es tan amable de explicar por qué tiene esa voz en específico, estaría muy agradecido de que lo explicaran. Pero bueno, como iba diciendo, más aparte de eso tienen encerrando a Salunga. Y para quienes ya hayan visto la franquicia de Godzilla anteriormente, sabrán que es básicamente que es como una especie de rediseño a Gavara, pero más mamado y más aterrador, más o menos, con un diseño más imponente. Y como ya había mencionado, los cliffhangers son muy comunes aquí, y en esta ocasión es la anticipación de Anguirus. Pero bueno, en el capítulo 5 podemos ver también a Amanda. Y siguiendo con lo de la fundación, no creo que era Shiva. Y pues podemos ver que Salunga es un Kaiju que controla el polvo rojo a su voluntad. Y aquí es donde básicamente se nos introduce más lo que viene siendo el meollo del problema, siendo este personaje enigmático llamado Ashihara, que lo que sabemos de él de momento que no sean explicaciones de lo que hizo, o bueno, más bien de lo que le rodean todos este tipo de elementos súper complicados que yo voy a explicar después. Pero más aparte de eso, podemos ver cómo es que era este tipo bastante enigmático, que hasta en imágenes promocionales o como conceptuales podemos ver cómo siempre está de espaldas. Pero bueno, él es básicamente responsable de todas estas empresas que vemos a lo largo de la serie, del lugar de comunicaciones Shiva, entre otros. Así como lo que sería su desaparición de la nada, supuestamente, claramente. Pero bueno, siguiendo con Anguirus, podemos ver cómo es que lo lastiman una primera vez porque termina sacando sangre, pero gracias a esto termina desarrollando aceleradamente una habilidad o una especie de poder. Básicamente que al momento en el que le quieras disparar a este muchachón, sus púas se terminarían moviendo para esquivar completamente la bala e incluso un poco de redireccionarla. Algo que, como explica Jun, no se trata de un tipo de poder de fantasía, sino que
Bueno, más bien no se trata de un poder así fantasioso que les salga un poco de la nada, sino que según la propia serie es algo que desarrolló de forma muy cabrón y que pues básicamente su cuerpo en sí funciona como una especie de calculadora al hacer estos cálculos sobre las balas que le pueden pegar. Y gracias a esto es donde inicia una casa de... Bueno, y gracias a la aparición de Anguirus, creo que alcalde, algo así, inicia una casa contra él. Más aparte de eso, en esta casa podemos ver a un Reborn gigante que nos servirá más tarde, una jaula que no sirve para nada porque en cuestión de unos minutos, pues no sé, Anguirus termina creciendo. Y aparte de eso, a Jet Jaguar ya modificado a la vez anterior de lo que vimos, usando ruedas como medio de transporte, o más bien para movilizarse. Y aquí es donde tenemos una épica pelea entre Anguirus y Gorotaki y se terminan madrando. Y supuestamente se muere al tener un disparo a quemarropa en su parte blanda, o sea que no le dan el caparazón. Entonces pues supuestamente ya se había muerto. Y es esto de la muerte de Anguirus que lo relaciona con el capítulo 6. Que bueno, actualizando un poco la trama de Mei Camino, es que básicamente creo que entre estos capítulos del 5 a 6 es donde conoce a la profesora Lee, no sé, la persona de que no sabría cómo definir su relación exactamente, más como la de aprendiz y maestro, o básicamente Mei es la asistente de esta profesora en este tema de los arquetipos al polvo rojo, que es donde se nos hace la demostración de cómo es que funciona y ese tipo de cosas, y pues un montón de explicación, al igual que ver las personas que están involucradas en este proyecto y cómo está relacionada esta profesora a las personas de donde está Salunga, o sea Shiva. Siguiendo con la pelea de Anguirus, podemos ver como en esta segunda ocasión todos terminan más maderados, pero incluyendo a Jet Jaguar. Pero gracias a esto es donde Jet Jaguar ya no necesitará a alguien que lo pilote, sino que de la inteligencia artificial. Y es en esta ocasión donde ahora sí terminan matando de verdad a Anguirus. Una lástima, pero bueno. Aparte de eso podemos ver la relación de Salunga con el polvo rojo, que creo que ya había mencionado que lo controla a su voluntad, aparte de ver un poco más de Manda. Y ya para el final del capítulo, que es cuando le arrancan la púa a Anguirus para hacer su especie de lanza, es donde la inteligencia artificial se termina consolidando como propiamente Jet Jaguar. Y bueno, en esta ocasión el cliffhanger en este episodio es el teaser de Godzilla Quatilis, lo cual ya nos lleva al siguiente capítulo, el 7, donde podemos verlo en plenitud. Un Godzilla completamente acuático basado en la apariencia de Titanosaurus, que se termina peleando con Manda y pues como digo lo termina desmadrando, al igual que dejar un resto de polvo rojo, lo cual hace el mar rojo y arma un desmadre y eso. Pero pues al ser la primera aparición de Godzilla claramente es especial. Pero bueno, de todas formas esta evolución no termina durando mucho, ya que después lo podríamos ver como Godzilla Amphibia. Entonces, con el capítulo en general, con respecto a la trama de Mei, es donde más convergen entre él y Jun, debido a los mensajes que constantemente se mandan, cuestionándose los arquetipos, su funcionalidad, ese tipo de cosas. Entonces sí, en eso anda la trama de Mei. Ahora que continuando con esto tenemos mucho más contexto acerca de la relación de los huesos y la canción, siendo que se nos deja en claro que los huesos de este anterior Godzilla son los que transmiten la canción como una especie de señal. Algo que vemos que en su tercera aparición, que se me olvidó mencionar la segunda, pero bueno, el periodista no es del todo bueno, ya que termina electrocutando uno de estos dos güeyes de la planta de comunicaciones, que es a que se la pasa investigando por una buena parte de la serie, pues qué es lo que está pasando, y gracias a eso por preguntón se termina electrocutado en este sótano con los huesos. Pero bueno, como otra cosa adicional que pasa en este capítulo es que podemos ver a Jet Jaguar más completo, ya en su tercera y casi última forma,
sin contar las modificaciones que sufre después, pero básicamente esta es su última forma, donde tiene las piernas más largas, su lanza y este tipo de cosas. Más aparte, lo que termina pasando con Salunga es que le lanzan este aparato parecido al destructor de oxígeno, solo que aquí se llama el macarajo, ¿por qué le ponen nombres tan complicados? El diagonalizador ortogonal. En resumen, algo que hace que el polvo rojo se cristalice, lo que causa que Salunga muera, ¿no es cierto? Básicamente lo que pasa es que por primera vez en la serie termina atravesado por los cristales y es así. Y bueno, podemos ver cómo es que son bastante afilados y se terminan deshaciendo bastante fácil, pero bueno. Continuando con el capítulo 8, podemos ver, primeramente voy a mencionar lo de los Kaijus, así que entonces, con Godzilla, tenemos a Godzilla anfibia, echa un aliento gélido y después forma una explosión que lo lleva a un capullo. Supuestamente no va a pasar nada y técnicamente debería estar muerta, pero sabemos que esto no es así porque apenas es el capítulo 8 de 3, entonces todo lo que pasa aquí nada más es la breve calma antes de la tormenta, honestamente. Esto sin contar las varias veces que intentaron matar a Godzilla de forma fallida. Entonces, de mientras va a estar carbonizado, al menos por este capítulo, ¿verdad? Y seguimos con la aparición de un manda muerto, pero eso nos lleva a la trama de la fábrica Otaki, así que bueno. Tenemos la aparición de demás mandas y demás Rodans. Yendo con la fábrica Otaki, tenemos que cómo es que Jet Jaguar va desarrollando más personalidad y que en sí los miembros restantes encuentran a un manda muerto. Inicialmente se cree que es ataque de Godzilla, pero en realidad pues tanto eso como que estas cucarachas como hongas, como quieran llamarles, hayan aprovechando la carne de este manda. Pero bueno, entonces claramente hay un lugar que tiene este nido gigante y van a ayudar a unos cuantos pesqueros, no sé, trabajadores o civiles en sí. Entonces sí, se van a madrear con estas cucarachotas isótopos de mar, como le quieran decir. Ya había dicho esto anteriormente. Entonces sí, hacen esto, pero el problema es que estas cucarachas, les voy a decir así, cuando las cortas se regeneran de forma muy eficiente y aparte como que en una escena se pueden ver como es que adentro tienen un ser parecido a Ghidorah adentro, algo muy extraño. Más aparte de eso, no sé, la escena de acción, no, claramente esta serie no es de mucho de acción o cosas por el estilo, pero cuando la hace hacer bastante bien, incluso con un poco de suspenso de por medio. Y esto es el cliffhanger que nos lleva al siguiente capítulo, pero bueno. Ahora, con la trama de Mei Camino, tenemos lo siguiente. Básicamente está junto a la profesora Lee para seguir averiguando lo de los arquetipos, seguir averiguando lo que hizo Ashihara en sí, y eso es lo que nos lleva a que ellas viajen para ir a esta biblioteca de Ashihara para que averigüe qué desmadre había hecho en el pasado, más bien averiguar qué exactamente es lo que representaba toda su investigación y ese tipo de cosas, algo así por el estilo. Más que nada relacionado con el tipo de supercomputadoras y ese tipo de cosas. Porque anteriormente en estos capítulos se habían encontrado este libro con un montón de garabatos que pues, como es parte de la explicación, pues lo explicaré después. Obviando un pequeño detallito llamado la catástrofe, ¿verdad? Básicamente un evento que se teoriza que va a pasar, pero que termina pasando. Bueno, que casi termina pasando y ya, es eso. Así que bueno, en el capítulo 9 podemos ver, bueno, sí, había quedado con el cliffhanger de las cucarachas, pero bueno, siguiendo con Godzilla, podemos ver cómo por fin sale Godzilla Terrestris, una de mis evoluciones favoritas, más que nada por el diseño, simplemente es increíble, pero bueno. Entonces sí, podemos ver esto y más operaciones fallidas de por medio, aparte de no sé si ya lo había mencionado o no, pero ya formó esta super tormenta de polvo rojo.
Siguiendo con lo que ocurre con Godzilla en este capítulo, es cómo aprende más o menos el aliento atómico, siendo que en un inicio son estos pequeños aros de siendo una referencia al aliento atómico de Minilla. Pero bueno, esto ya es algo muy sabido, entonces sí. Que a pesar de eso, como veremos en el siguiente capítulo, es poderoso. Más aparte de lo del aliento atómico, podemos ver que es como con cierto ataque con misiles, esta evolución de Godzilla logra desarrollar un extraño apéndice. Digo, es una muestra de cómo es que la evolución en este caso de este Godzilla funciona. Pero sí, es muy particular esta cosa extraña que se le genera, que usa específicamente para eso. Claramente en la siguiente evolución ya no lo va a tener. Siguiendo con lo de la fábrica Otaki, con un pequeño paréntesis, tenemos de que Jaguar sigue peleando contra estos isótopos cucarachas, bla bla bla. Pero gracias a esta situación que están en crisis, en cierto punto John llega a leer los mensajes en el camino sobre cómo es tratado todo esto de la catástrofe y lo que puede ser, ¿no? Pero en medio de esto sale un diálogo demasiado cagado, y es que se nos revela que John y May Camino son pareja, así como así. Es algo que mencionaré después, pero simplemente se me hizo tan raro las dos veces que la he visto, que lo tuve que anotar aquí. Entonces se pueden imaginar mi sorpresa esa primera vez que oí ese diálogo, porque pues bueno, como digo, ya lo diré después. Pero bueno, dejando ese pequeño paréntesis de lado, ¿qué es lo que termina pasando? Básicamente un desmadre, no sé. Básicamente Jaguar sigue peleando hasta el final, como ya lo he destacado no sé si ya lo he destacado antes. Ahora creo que es la primera vez que lo digo, pero no es que siguen siendo buenas secuencias de acción, honestamente. Uno parece disco rayado, pero cuando las cosas tienen que tener mérito, lo tienen. Y bueno, lo que termina es que termina explotando todo el lugar y Jaguar activa un protocolo de emergencia. Y así es como los protas terminan escapando, los de la fábrica Otaki. Ahora, con medicamentos que básicamente tienen que evacuar porque pues hay un chingo de Rodans. Y lo que termina pasando aquí es algo ciertamente impactante. Se terminan teniendo un determinado lugar y la profesora Lee, por alguna u otra razón, más bien quiere salvar un gato, y ahí es donde se muere a manos de un Rodan. Establece a medio otra como base para seguir adelante, pero fue ciertamente bastante, como digo, impactante que hayan optado ese giro. Ahora, en el capítulo 10 tenemos a Godzilla Terrestris con su aliento atómico desarrollado a medias contra Shadow Rodan. Es bastante curioso, ya que pues parece muy salido de la nada. Más aparte de eso, este Shadow Rodan, el diseño es increíble, pero pues sí, les digo, es como el giro que se tuvo en el capítulo anterior. Es meramente una demostración de poder, y sacrifican un diseño genial nada más como por medio minuto para demostrar que Godzilla aquí es el cabrón, y nada más le echa un aro de aliento atómico y lo desintegra. Continuando con los asuntos de los Kaijus, creo que de lo último que vemos en este capítulo, pero bueno, y nada más por adelantarme y por cubrir este tema antes de ir por los otros asuntos pendientes, tenemos el encuentro de Salunga en otro punto de la India, básicamente apareciendo un punto a otro, y ahora está aquí por un motivo específico, el cual es encontrar un punto singular. Ya le explicaré qué es esto después, pero es encontrarlo e intentar destruirlo, supongo, pero no es lo que termina sucediendo. Pero bueno, de mientras tenemos esta primera aparición, y pues está bastante bien, que les digo, es una escena de acción y está bien establecida con una buena ambientación, y creo que incluso crece Salunga, pero quién sabe.
Y bueno, ya para el final del capítulo aparece Godzilla Última, que lo quería establecer un poquito después, pero sentía que iba a romper un poco el ritmo que había llevado hasta el momento. Pero en sí tengo que destacar que, aunque en su momento haya sido un diseño criticado, y no dudo que siga siendo criticado, es uno impactante a primera vista. No importa si te parece bueno o parece malo, cuando aparece por primera vez simplemente es una muy buena aparición. O sea, como dijo Megamentum alguna vez, lo que hace a los supervillanos la presentación aquí lo tiene todo. Tiene el coro, tiene la música, tiene la ambientación, la última mirada, la última escena, todo lo tiene todo. O sea, esto lo debería estar destacando más que nada en la reseña, pero así como parece, pues, ¿qué les digo? Está cabrón. O sea, lo tengo aquí escrito como última, así como con letras, con letras grandes y todo. Entonces, es increíble, es impresionante más que nada. Ahora, volviendo con las tramas normales, sí. Después de todo el despliegue que les acabo de dar. Por parte de la fábrica Otaki, pues siguen investigando estos los puntos singulares, y básicamente de aquí descubren los códigos, que básicamente es transformar palabras a precisamente códigos que Ashihara había puesto desde el principio, más bien desde el pasado, algo por el estilo. Lo cual que tanto en esta trama como en la de Meikami nos lleva hacia la respuesta, más que nada por parte de la fábrica Otaki. Ellos saben que en cierto punto dentro de 4 días va a pasar algo en específico que los ayude a derrotar a Godzilla, en la solución del problema. Y bueno, como podemos ver, es que aparte del trama de May, de mientras ya estando en la India, podemos ver cómo experimentan una crisis por todo esto de Rodan y este tipo de cosas. Una crisis de comunicación y una crisis en general. Así que bueno, es un poco más de perspectiva de cómo es el estado del mundo en sí. Y bueno, lo que termina pasando con May es que se termina encontrando con Vivi y con su hija, que es donde pasa, que es por esto que es donde termina pasando lo de Salong. Así que bueno, es el final de la trama de ella. Que por cierto, ya al final del capítulo, destacando una de las tramas secundarias con que siempre ha estado investigando, ya lo he mencionado anteriormente, el de los huesos de Godzilla, el que le ocultaron, bla bla bla. El que descubrió el punto de India como uno de los puntos más importantes dentro de la investigación de llegar a este tipo, que he mencionado todas estas cosas porque no me acuerdo su nombre. Va al final con todo esto de la evacuación, va con el otro tipo, el gordito, y que le termina diciendo: ya mijo, ya no investigue nada, ya nos cargó la chica, y ya, que como ya dije, lo de la aparición de Godzilla Última, pues sí, termina el capítulo con su aparición al final, su impactante aparición, como ya había dicho. Y es aquí, de este punto, donde de por sí, si no se entendía mi narración, ahora va a estar más cabrón, ya que la tengo que agilizar más que nada, ya que los capítulos de 11, 12 a 13 se centran por completo al problema. Entonces sí, a ver, entonces iniciando con el capítulo 11, lo que pasa es que como andaban de husmeadores, los de la fábrica Otaki, básicamente terminan husmeando por demás y terminan encontrando que se andan llevando los huesos del Godzilla. Y ahí es donde se encuentra el periodista, y ahí es donde los agarran de rehenes, junto al que andaba investigando en el capítulo anterior. Y pues básicamente se nos demuestra como un completo villano por ninguna razón. Bueno, sí se nos da una razón para todos estos villanos, pero para este punto sigue siendo algo confuso. De mientras eso pasa, es lo que lo lleva a nuestro protagonista a darse cuenta de lo que tienen que hacer más o menos. Y de todas formas el periodista se termina alargando a un lugar desconocido, pero bueno, ya lo veremos al final de la serie. Ay, qué güey estoy, sí es cierto, no solo aparece al final de la serie, sino que aparece precisamente en este capítulo más adelante.
y es precisamente en la trama de Mei Camino, donde, a ver, para iniciar, básicamente en este asunto te encuentran la computadora increíble que les va a ayudar a lo del, en primera instancia, lo de la catástrofe, pero básicamente se ven interrumpidos porque pues la vieja, la tipa esta impide a el tipo a Vivi hacer lo que quiera hacer. Entonces, bueno, más bien a continuar con la investigación que le ha estado ayudando a hacer a Mei Camino de ahora en adelante, ¿no? Porque pues ya se petateó la línea, entonces es eso. Pero básicamente de ahí es donde él la lleva a una especie de expedición donde encuentra el lago rojo. Bueno, un lago rojo que es algo como que lo predecían desde un inicio, algo por el estilo. Y pues es en medio de todo esto donde vuelve a encontrar a este periodista. Creo que vemos un poco más de Salonga incluso, pero bueno. Y es así como encuentra este punto singular encerrado o algo por el estilo, ¿no? Y mientras como que el gobierno quería hacer algo con la fábrica Otaki, pues no pudieron. Nada más así como detallito menor. Cierto, eso había pasado en el capítulo anterior, pero bueno. Ahora sí, ya se los juro. Volviendo al capítulo 11, básicamente tenemos también esta pequeña escena de Godzilla última peleando contra Manda. Y pues está bastante bien, pues les digo, es bastante pequeña porque Godzilla, pero pues está decente, está bastante bien. Ahora es cuando los de la fábrica Otaki van directamente hacia Godzilla, con toda la información de Mei Camino, y que en cierto punto les tiene que llegar esta respuesta para poder eliminar a Godzilla. Pero según lo de los códigos, esta pequeña trama de los códigos, bueno, más bien este pequeño asunto de los códigos, estos no eran interpretados por cualquiera, sino que por J.J. Ward. Y con tanta interpretación se terminó reiniciando todo y a la vez no. Eso es algo que también va para la explicación, pero básicamente en lo que concierne a la serie en este momento es como si su pensamiento sí se hubiera reiniciado de forma práctica, pero bueno, eso no le impide seguir peleando de forma común y pues agarrarse a chingadazos de forma común. Aún así es donde empieza todo este desmadre con los diálogos y la canción, y la presión va aumentando y la narración también. Entonces en el capítulo 12, saben que ya ni siquiera lo voy a contar con un capítulo. Básicamente lo que pasa aquí en adelante es lo siguiente. Básicamente Mei Camino está averiguando, Mei Camino, el Vivi y los dos, e incluso un poco la hija de Vivi, están averiguando cómo solucionar este problema, cómo encontrar esa solución que tanto habían prometido para la catástrofe de alguna u otra forma. Ahora con la fábrica Otaki básicamente están viendo qué onda con el reinicio de J.J. Ward, que no es tanto un reinicio como tal, pero para términos del resumen lo estaremos llevando como tal. Ahora, y están viendo con esto, y como ya dije anteriormente, esto no le impide de repartir unos buenos madrazos. De mientras tanto vemos cómo es que Godzilla ha deformado el ambiente con este tipo de plantas invasoras adaptadas al polvo rojo, e incluso la pequeña, muy minúscula aparición de Mothra, que es la que va a tener el siguiente capítulo, en forma de pequeños polillos o mariposas. Y esto los lleva a terminar encontrándose a los militares que ya tenían el diagonalizado Toganes. Pero bueno, mientras, volviendo con el tonto desmadre Pelops logra ingresar a la computadora pegada al punto singular, y es así como es que descubre todo este desmadre. Y entre medio que encuentra una solución y medio que no encuentra otra solución, Salunga sigue apareciendo, y al final ya está empezando a desgarrar donde se encontraban, que era debajo de un punto de Shiva, y se encuentra desgarrando todo esto y se encuentra bajando por los cables, pero bueno, eso pasa tiempo después. Pero básicamente están con todo este desmadre junto, mientras este punto singular, como ya está cerca la catástrofe, o más bien ya está iniciando,
te empieza a deformar todo, incluso llega a afectar gravemente a Pelops 2. Y es así como en cierto punto Pelops decide ir o más bien como viajarse solito al pasado de alguna forma para encontrar lo que necesitaba. De mientras, volviendo con la fábrica Otaki otra vez, porque es el ritmo que toman estos dos últimos capítulos en particular, Jun está esperando atentamente este código, no esta solución. De mientras, pues ve el diagonalizador ortogonal, el destructor de oxígeno. Se nos describe como un mecanismo simple, pero que es específicamente por el código, que es complicado. De mientras tenemos más apariciones intimidantes de Godzilla, con más de la canción, tanto el tema original y la propia de esta serie Alapu Upala, con coros y todo, y la escenografía, y simplemente es impresionante. Les digo, saber construir, la serie no solo sabe construir enigmas y una trama tan confusa como sí misma, sino que también este tipo de momentos donde podemos apreciar este gran trabajo. Pero bueno, en lo que esperan el código, de todas formas deciden seguir avanzando, y para eso le dan la última modificación que vamos a ver del Jet Jaguar, el cual es tener unos propulsores para poder volar. Y bueno, básicamente ahora lo que pasa es que se tienen que ir en chinga, y pues van contra una prueba de derrogance, y en cierto punto ya van en un puente, y como que Haberu saca fuerza, y ahora Jet Jaguar está en el aire, wey. Junto a Jun vuelan hacia la espalda de Godzilla, y en la espalda de Godzilla se enfrentan a unos parásitos. Lamentablemente esto no sale todo bien, no se muere nadie, pero de todas formas no sale bien. Jet Jaguar termina tirado, y el Jun termina tirado, inconsciente, y nada más el pinche mensaje que deberían de recibir no llega. Y eso es lo mismo para la parte de Mei, donde ya todo parece perdido, porque todo se está colapsando literalmente, y en todos los sentidos. El pinche punto singular no para de fluctuar y de formar un montón de cosas, mientras, bueno, de forma extraña, pero bueno, ahora, y la pinche inteligencia el Pelops se sigue desvariando, y es así como se ven obligados a huir, y pues simplemente pierde la conexión, así como la esperanza. Sin embargo, Pelops se encuentra milagrosamente la forma de mandar el maldito código a donde debería, y es así como cuando ya todo parece rendido, Jet Jaguar, gracias al código, hace un pinche grandote y nos da una digna batalla final contra Godzilla última, agarrándose a chingadazos 1 a 1. Y de acá el pinche Jet Jaguar se saca la motivación y se echa su discurso. Lo desmadran un montón, más que en anteriores ocasiones. Le vuelan una parte de la cara, pero sigue luchando el cabrón. Sigue luchando para mantener la estabilidad del universo, porque la pinche catástrofe ya está sucediendo. Y es en eso, cuando el pinche Godzilla ya va a sacar su último aliento atómico, así el final, y cuando lo usa, todo se cristaliza la chingada. Punto singular de calma, y Salunga, que ya estaba destruyendo un montón de cosas, se termina cristalizando también. Godzilla y Jet Jaguar es como si hubieran desaparecido, pero todo al final resulta bien. Es como si todo se terminara deshaciendo, como propiamente lo hacen los cristales del polvo rojo. Y así le doy el final a este resumen. Y ahora le doy el inicio a las explicaciones. Ya les digo, qué pinche final más hermoso al chile. Pero bueno, ahora sí que yo del pasado. Adivinen, soy yo del futuro, casi un mes después de que se grabó el audio. Y sí, ya lo habrán visto resultadamente en la edición, pero este video se tendrá que dividir en 2 partes. Aparte de que puedo hacer un pequeño paréntesis mencionando a Shihara y Mechagodzilla.
creo que la única vez que lo voy a mencionar junto a los demás villanos. Así que sí, esperen el siguiente video, lo que espero sea pronto. Y esto ha sido todo por este gran resumen, por así decirlo de alguna forma. Yo ya no tengo de veras que nada más que decir, al menos por esta parte, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.